Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa del ciclo denominado Una justicia para la democracia, conmemorando los 15 años del Centro de Estudios Judiciales, institución que viene trabajando a lo largo y ancho del país en instalar el concepto de una mejor justicia para todos y todas. Por eso el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes con dos invitados hablando sobre el concepto de la corrupción y de la impunidad dentro del marco de la justicia en nuestro país. Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. En breve comenzamos el programa. Hace 15 años, desde el Centro de Estudios Judiciales, iniciamos un camino con el propósito de incidir en la calidad de la democracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Es un compromiso muy importante que hemos asumido como profesionales, donde nuestros esfuerzos institucionales parten de una profunda preocupación por la calidad de la justicia en Paraguay, la cultura judicial, el acceso a la justicia y la tutela de los derechos. Los avances y logros generados a lo largo de estos 15 años nos impulsa a seguir trabajando colaborativamente con más fuerza. Estamos de vuelta luego de la pausa, después de la presentación, ya en este primer bloque, en el segundo programa, justamente dedicado a este análisis y revisión sobre la justicia, hablando también sobre una justicia para la democracia, esta iniciativa del Centro de Estudios Judiciales conmemorando sus 15 años de ejercicio ciudadano para una mejor justicia. Nos acompaña la doctora María Victoria Rivas, ella es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales y el hilo conductor de este programa es el tópico de la corrupción pública e impunidad en el ámbito de la justicia. Doctora Rivas, gracias de vuelta por acompañarnos en este segundo programa y justamente sobre este tema. ¿Cómo podemos entender y abordar la lucha, el combate a la corrupción pública e impunidad desde la justicia? Bueno, gracias Juan Pablo, una vez más compartir con ustedes estos temas de interés nacional. Bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que definir que la corrupción es un problema que afecta a todos los ámbitos económicos, políticos, social y judicial de alguna forma, ¿verdad? Este es un flagelo que amenaza no solamente el Estado de Derecho, sino que amenaza la justicia, amenaza la igualdad, y sobre todo amenaza el funcionamiento de nuestras instituciones, ¿verdad? En ese sentido, dar una mirada de combate a la corrupción, necesariamente tenemos que tener una mirada de fortalecimiento del sistema judicial y uno de los elementos fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta la mala ubicación que tiene Paraguay en todos estos rankings internacionales que van midiendo el funcionamiento de nuestras instituciones, ¿verdad? Paraguay está muy mal ubicado en el tema corrupción. Transparencia Internacional en su último informe nos ubica en el lugar 128 de 180 países, de manera que estamos ubicados y posicionados como uno de los países más corruptos del mundo, ¿verdad? De manera que creo que uno de los temas centrales en que también estamos muy mal ubicados es el tema de la impunidad. Y al hablar de impunidad, lógicamente estamos hablando de dos elementos, dos instituciones clave. Por un lado, la capacidad de investigación, que está un poco vinculado también al sistema judicial, pero al ámbito de la persecución penal, y por el otro lado, el juzgamiento de estos hechos de corrupción pública. Y ahí tenemos que encarar dos elementos centrales. Uno, el Poder Judicial como órgano de juzgamiento de la corrupción pública, y el otro elemento que tenemos que analizar es cómo controla el Poder Judicial su propia corrupción y cómo controla el Ministerio Público su propia corrupción. Esos son dos temas fundamentales porque en la medida que estas instituciones controlan su corrupción interna, tenemos más posibilidades de éxito de que los casos externos de corrupción pública que sucedan tengan
mayor posibilidad de que se concretice en una sentencia definitiva exitosa. Doctora Rivas, ¿usted conoce experiencia justamente en este tiempo que vienen trabajando de buenas prácticas en materia de luchar contra la corrupción y la impunidad? Claro, si hablamos nosotros de corrupción interna de los poderes judiciales avanzan en un elemento fundamental que es la transparencia, es decir, la herramienta de la transparencia es uno de los temas y de las mejores buenas prácticas que se han instalado a lo largo de los poderes judiciales. La transparencia, la rendición de cuentas, la publicidad y la oralidad son los elementos que permiten que las actuaciones de los jueces puedan ser controlados por la ciudadanía y tenga una mirada externa de control. Esos son los elementos fundamentales. Después tenemos mecanismos internos de control, oficinas de corrupción, de control de corrupción interna que permite que los jueces puedan ser controlados. Tenemos las declaraciones juradas de bienes. Eso es un elemento muy importante porque permite constantemente a las autoridades hacer una correlación entre los ingresos que tienen los jueces y su demostración de calidad de vida que tengan los jueces en su vida cotidiana, digamos. De todas maneras, hay mucho que trabajar todavía en este campo. Yo creo que sí. Digamos que no tenemos datos concretos y específicos porque fíjate que la corrupción es uno de los elementos más difíciles de probar y demostrar, salvo cuando se cometan una flagrancia y elementos externos permitan lograr una identificación de una corrupción específica en casos de coimas o de pedidos de dinero. Hace unos días se tuvieron intervenciones interesantes en donde creo que cayeron bloques y grupos de corrupción interna del Ministerio Público. Tenemos un caso bastante importante que se dio en Paraguay, el caso de González Daer, que demostraba todo un mecanismo de corrupción tanto dentro de la Fiscalía como del Poder Judicial, corrupción vinculada a tráficos de influencia y a manipulación de resoluciones que se dieron. Doctora Rivas, ¿usted cree que esos ejemplos tienen que multiplicarse para que la gente entienda y tenga la percepción de que justamente se está haciendo algo contra la corrupción y la impunidad? Yo creo que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben avanzar en institucionalizar los mecanismos de control interno de la corrupción. Tenemos experiencia de funcionamientos de oficinas que deben instalarse. La Corte tiene su Consejo de Superintendencia, que es más bien un control disciplinario, y el Ministerio Público tiene su oficina de inspectoría que también está vinculado a cuestiones disciplinarias, pero no tenemos conocimiento ni que el Ministerio Público ni que el Poder Judicial tengan oficinas que desarrollen herramientas que permitan un control interno de manejos de niveles de corrupción dentro de sus instituciones. Nos toca hablar en este capítulo justamente sobre el tópico de corrupción pública e impunidad. ¿Hay que trabajar también sobre una cultura de legalidad? Yo creo que es fundamental, ¿verdad? La opacidad del derecho, la desvalorización de las normas son elementos que tenemos que tener en cuenta y avanzar en esos aspectos desde nuestras universidades. Bueno, vos sabés que en nuestras facultades de Derecho se aborda muy poco la ética, se aborda muy poco los valores que deben rodear a un profesional en el ejercicio de la profesión, y la cultura de la desvalorización de las normas es un tema preocupante que avanza muy fuertemente y debemos rescatar el valor y el cumplimiento de las normas como premisa fundamental de un país que quiere fortalecer su Estado de Derecho. Una de las preguntas que también estamos analizando con varios de los invitados en este ciclo de programas, doctora Rivas, es un poco los desafíos de un nuevo gobierno también vinculado al tema de justicia. Y transversalmente es también una necesidad de trabajar la justicia mucho más fortalecida para combatir estos dos elementos que estamos hablando, ¿no? La corrupción y la impunidad. ¿Cómo ve este proceso de cambio país que estamos viviendo? Bueno, yo creo que Paraguay tiene buenas oportunidades porque hay como una mirada y un interés internacional con relación al combate a la corrupción, no solamente en Paraguay, sino en la región. En ese sentido, eso facilita la cooperación jurídica internacional
y además facilita las buenas prácticas en el combate a la corrupción, como lo estábamos señalando, ¿verdad? Fíjate que la experiencia que tuvimos con Gafilap, que es la evaluación periódica que se le hace a Paraguay sobre cómo se organiza el país para combatir la corrupción, ha acelerado procesos. Tenemos una batería de leyes antilavados, de mercados criminales, que de alguna forma ha facilitado y ha empujado y ha acelerado procesos que si no hubiésemos tenido esa mirada, probablemente eso se hubiese retardado más. Esa experiencia de evaluación también lleva a los poderes judiciales y al Ministerio Público a organizarse. Se fortalecen y se crean unidades especializadas de investigación y juzgamiento de corrupción pública y mercados criminales, lo cual facilita también la mirada más directa sobre especializaciones, capacitaciones y apoyo que puedan tener estas, tanto la unidad del Ministerio Público como la del Poder Judicial, en tener los recursos tecnológicos necesarios como para avanzar en luchar en serio contra el crimen organizado. Doctora Rivas, por último, y con esto despido el bloque, su mensaje final. Están cumpliendo 15 años justamente en esta labor y en este ejercicio. Hay mucho por seguir trabajando y me imagino que mucho tiempo más todavía del Centro de Estudios Judiciales. Sí, yo creo que sí, Juan Pablo. Creo que en este momento de debilidad que tenemos de vuelta, gran retroceso en el Estado de Derecho y el flagelo de la corrupción, que creo que es un imperativo que tenemos que tener en cuenta todos los paraguayos para lograr avanzar en una lucha frontal contra la corrupción. El aporte que nosotros hacemos a la sociedad civil es una mirada de la sociedad civil, a través de análisis, investigaciones, diagnósticos, propuestas y recomendaciones que hacemos a las autoridades nacionales para que puedan tener una visión también diferente e inclusiva de cómo podríamos abordar entre todos este gran problema que tenemos en este momento en Paraguay, que es la corrupción pública y la instalación y fortalecimiento de los mercados criminales. Gracias, doctora María Victoria Rivas. Gracias, Juan Pablo, a vos. Nosotros hacemos una brevísima pausa, enseguida estamos con el próximo bloque aquí en este espacio. El Centro de Estudios Judiciales del Paraguay presenta la recopilación de una serie de recomendaciones que ha formulado a lo largo de estos 15 años. Infórmate más en www.ceg.org.py. En este bloque vamos a estar compartiendo con el doctor José Casañas Levy. Él es abogado y docente, una referencia también del foro de profesionales que se dedican justamente al tema de justicia en nuestro país. Doctor José Casañas Levy, gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un gusto. A la orden. Justamente sobre esto que estamos analizando el día de hoy, el tema de corrupción pública e impunidad. Como ese elemento disparador, arranquemos sobre el tema de cómo ve la justicia en el Paraguay. Yo creo que el fenómeno del sistema judicial, del sistema de justicia, más que del Poder Judicial, ha ido errando el camino, por lo menos no tomando una visión más completa de lo que debería ser. Inicialmente se pensó, después de la Constituyente del 92, que realmente el problema que teníamos era un problema de normas y que nuestras normas eran muy antiguas, lo cual no era del todo incorrecto, ¿sí? Porque teníamos un código de 1813 y teníamos un código procesal penal de 1889. O sea, efectivamente eran leyes antiguas. Y se hicieron esas reformas con mucho esfuerzo. Se tuvo un nuevo código penal, se tuvo un nuevo código procesal penal, una nueva ley orgánica del Ministerio Público, después también la ley orgánica de la Corte Suprema, ¿sí? Pero a mí hoy mirando me da la impresión de que pasamos por alto un elemento clave que era el factor humano. Es decir, pensamos que la transformación legislativa iba a convertirle a los operadores de justicia en eficientes, honestos y probos, pero no hicimos nada para que eso ocurra. Entonces, las personas que intervienen en el sistema judicial son el fruto o son la consecuencia de la sociedad paraguaya.
No vienen de Marte ni de Venus, son de nuestro entorno, somos nosotros finalmente, ¿verdad? Si nosotros no podemos cambiar el concepto que se tiene hasta hoy de que se administra justicia, es decir, desde el Estado yo administro justicia para vos, en lugar de pensar yo tengo que darte un servicio a vos, individuo, porque vos sos el centro de la Constitución Nacional, no yo, la autoridad. La autoridad es simplemente un mandatario a quien el pueblo le dice te toca ahora prestar servicio. Por eso nuestro Estado es un Estado social, democrático de derecho. Ese es el sentido, ¿verdad? Al revés de lo que ocurre en regímenes socialistas o comunistas, donde el Estado es lo más importante. En nuestra Constitución eso no es así. Pero lo que sucedió después del 92 es que ese debate nunca ocurrió. Entonces tenemos leyes y no entendemos por qué. Las leyes son nuevas, ¿verdad? En teoría son nuevas, 20 años, qué sé yo, relativamente nuevas, pero las prácticas de los que intervienen en el sistema judicial son iguales. Lo que antes nosotros nos quejábamos de los juicios o de los juzgados de instrucción, que eran inquisitivos, que se encerraba el juez en su pieza, eso está ocurriendo otra vez ahora. Salvo el juicio oral, que es un porcentaje mínimo, el sistema en su conjunto, fiscalía, juzgado, funciona encerrado, funciona por escrito. Hay una resistencia enorme a eso. Ahora, la tecnología, ¿cómo ha venido a ayudar? Es la pregunta que pongo como signo de interrogación a eso que usted estaba planteando. Casi nada en lo penal, realmente. Yo no sé, o sea, ahí está otra vez la cuestión conceptual de que pienso que fallamos en no pensar qué queríamos de la tecnología, ¿sí? Porque si nosotros miramos las donaciones que recibimos, que es la mayor cantidad, más que el presupuesto a veces, son equipos, ¿verdad? Son muebles, equipos, conectores, antenas, pero eso necesita otro tipo de cosas, necesita alguien que entienda, que piense que el proceso necesita este tipo de software y no este, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos donaciones, pero no sabemos realmente para qué recibimos eso y sacamos la foto de la gente recibiendo la computadora y todo, pero ¿qué significa eso en el servicio? ¿Implica un beneficio para el servicio? Una de las cuestiones que justamente nos lleva a plantear este alto nivel de corrupción pública que tenemos en el país y por supuesto de impunidad, porque muchos plantean de que lo que necesitamos es combatir la impunidad para evitar la corrupción. El nivel de mecanismo de control interno en el Poder Judicial, ¿qué pasó con eso? Bueno, yo decía en mi exposición la otra vez en la audiencia pública en la postulación para la Corte lo siguiente. Si todos más o menos coincidimos en que uno de los problemas de nuestra sociedad, no solo en la justicia, en la salud, en la educación, son las prácticas corruptas, si más o menos tenemos coincidencia en eso. La pregunta siguiente es, bueno, ¿y cómo atacamos eso? ¿O cómo nos defendemos de esas prácticas corruptas? El lado opuesto es el comportamiento correcto. Y el comportamiento correcto, ajustado a la ley, es un comportamiento ético. Entonces uno tiene que entrar al principal responsable de la administración, aplicación e interpretación de la ley, que es la Corte, a su página oficial, y va a ver el organigrama y va a encontrar que está la Corte Suprema de Justicia con sus 9 miembros. A la izquierda va a encontrar un rotulito que dice Consejo de Superintendencia, donde está el presidente y los 2 vicepresidentes. Y abajo de eso, en el organigrama, están Dirección Administrativa, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de no sé qué otra cosa. Y en algún lugar aparece Oficina de Ética. ¿Qué significa eso en términos administrativos y en términos de un sistema? Que esa unidad está por debajo, jerárquicamente, de todo lo que está ahí. Y sin embargo, es la oficina que tiene que señalar y decir, señores, estas prácticas son prácticas incorrectas, atentan contra la ética, ¿verdad? Supongamos, como alguna vez ocurrió algunos años, sale la foto del ministro de la Corte en Punta del Este con la camioneta de la Corte y se publicó, ¿verdad? Yo pregunto ahí, el funcionario, el contratado de la oficina, que no es ni siquiera dirección, de la oficina, le va a golpear la puerta al ministro y le va a decir, ministro, esto salió en el diario, ¿qué explicación? Claro. No va a hacer. Un juez le va a echar a patada de su oficina, ¿verdad? El director administrativo se va a reír si él se va y le dice que en la licitación hay cuestiones que no son muy claras. Entonces,
hay un poco de hipocresía ahí. Creo que el doctor Jiménez, cuando hablamos de eso en la audiencia pública, lo reconoció en el sentido de que de repente somos un poco, ponemos ahí en la página web para que se sepa que tenemos el código de ética, pero ¿qué hacemos con eso y qué posibilidad tenemos? Ahora, desde su mirada justamente como actor de la justicia, y hablábamos de esto en esta radiografía que nos estaba planteando el doctor Casañas Levy, ¿es necesaria una reforma y cómo? La reforma no es, o sea, puede ser normativa. Hay cosas que hay que ajustar, indudablemente. Pero yo no quisiera cometer el mismo error o la misma visión muy reducida que se tuvo. Creo que es el momento de hacer reformas en sistemas de verificación y de control, de que las personas que prestan servicio lo hagan y que sean personas eficientes. La meritocracia está en el último cajón de la importancia o de las prioridades de la sociedad paraguaya. El mérito no es un tema fundamental. Entonces uno pregunta, ¿quién es el meritorio? El que tiene la capacidad y el que se esfuerza. Tal vez no es brillante, pero se esfuerza. Esa persona es meritoria. La pregunta es, ¿esas personas ocupan lugares para tomar decisiones? Y generalmente no. Entonces el trabajo que yo pienso que hay que hacer, las transformaciones que hay que hacer, son trabajar en la persona que está en el sistema judicial. Y no me refiero solamente a jueces o a funcionarios. Abogados, la misma cosa. Abogados, gestores, oficiales de secretaría, ¿verdad? Todos los que están ahí tienen que comprender que esa es una prestación. Yo siempre les pongo como ejemplo, ¿por qué hay una guerra entre las telefonías sobre captar clientes? ¿Y en qué consiste la guerra? ¿Verdad? La guerra consiste en yo te presto mejor servicio que él. Esa es la guerra comercial. Eso mismo tiene que suceder en el ámbito público. Es decir, el ámbito público tiene que decir, yo necesito darte el servicio por el que me pagan y vos tenés que solucionar tu problema. Pero la mentalidad en el sistema es, no quiero luego solucionar el problema porque eso es un rédito para mí. Cuanto más se alargue, más recursos vos vas a dar al sistema. ¿La reforma de las normas es el camino? Es parte, pero yo diría que es una parte mínima. Creo que la ley orgánica de la Corte sí hay que cambiar. Para mí fue penoso y vergonzoso lo que se vio en la sesión de la Corte peleándose porque acepte o no acepte un cargo de vicepresidente segundo. Creo que eso daña mucho la imagen. ¿Qué le hizo sentir? Y me hizo sentir que estaban discutiendo por intereses que no eran intereses del Poder Judicial. Era muy obvio eso, ¿verdad? Habían como bandas en la mesa, una cosa muy, muy desagradable. Siendo que todos tienen capacidad para ser presidente y la pelea todos los años es quién va a ser presidente. Entonces yo, por ejemplo, digo que la ley orgánica de la Corte tiene que ser modificada en esa parte. Todos tienen que ser presidentes y pueden ser por 2 años o puede ser por 3 años, ¿verdad? Pero sin que exista todos los años en diciembre esa puja de quién va a ser presidente de la Corte. Porque eso no es parte de la política judicial, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que habría que cambiar. Yo creo que hay que ser mucho más rígidos, hablando del tema de impunidad, con los jueces de garantías, ¿verdad? Según el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, en el 95 nosotros teníamos 2.900 reclusos. En 2021 tenemos 16.400. Y sin embargo tenemos Código Procesal nuevo, Constitución nueva, la prisión preventiva es excepcional. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién es el que está fallando ahí? ¿Verdad? Y la verdad es que acá hay una conjunción de actos de corrupción. Empieza con la policía, después sigue con la fiscalía, después sigue con el juez. Entonces, uno de los actos o prácticas incorrectas que todo el mundo se rasga la vestidura por el tema de la morosidad. Pero nadie dice que los jueces no están en las audiencias de imposición de medida. Cuando le dice que se va a ir preso, no está presente el juez. En la audiencia preliminar, cuando le informa que se va a ir a juicio, no está presente el juez. En la indagatoria no está presente el fiscal, ¿verdad? La página de la Corte informó que del 20 al 24 de febrero, reciente, ¿verdad? Ahora, en esa semana nada más, se realizaron apenas el 52% de las audiencias preliminares programadas, que son las que derivan a juicio. 52 apenas. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Quién es responsable de eso? El juez es responsable de eso, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que somos muy livianos a veces cuando decimos las chicanas, la mora, todo ese tipo de cosas, sin saber exactamente si en la casa, ¿qué están haciendo? ¿Qué le pasa a ese juez que no hizo el 48% de sus audiencias? Una gran pregunta que nos deja para justamente responder en este tiempo. Y hablábamos con eso y la conclusión un poco de esta entrevista, doctor Casañas Levy, y los desafíos justamente para el nuevo gobierno vinculado al tema de justicia. Estamos ante un proceso de cambio de referentes en distintas instancias electivas, pero el tema de la agenda de justicia es una agenda que hay que trabajar entre todos. Categóricamente. Primero con el ciudadano. Y digo así en términos generales porque a lo que me refiero es no con grupos necesariamente, pero creo que tienen que ser debates abiertos. No hay que tener miedo a escuchar lo que dice la gente involucrada en procesos, que pasa por los procesos o que quiere opinar y tiene conocimientos, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber un gran debate nacional. Como yo le decía a los chicos la otra vez en la Católica, bueno, ustedes tienen padres abogados, tíos abogados. ¿Ustedes qué creen que él sabe? ¿Qué clase de abogados tenemos nosotros en Paraguay? ¿Verdad? Por un lado. Porque eso después van a ser fiscales y jueces, ¿verdad? En segundo lugar, nosotros necesitamos que haya una decisión política, va a haber modificación del Congreso, que es donde se deciden gran parte de las cosas acá, más que en el Ejecutivo, ¿verdad? En el tema justicia, digo. Y el Congreso esperemos que logre una mayoría que diga, señores, tenemos que ajustar los controles en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Tenemos que saber qué clase de jueces estamos queriendo, qué clase de fiscales, eso tiene que ser público. O sea, no se puede llamar a un concurso para fiscales y jueces y no poner el perfil que se necesita. Porque entonces no es que todos los abogados pueden ser fiscales o todos los abogados pueden ser miembros de la Corte. Tiene que haber un perfil porque ese es un servidor. Yo no le voy a contratar en mi casa a un electricista para que me corte el pasto. Bueno, eso es lo que pasa en el sistema judicial. Por último, doctor José Casañas Levy, el Centro de Estudios Judiciales viene trabajando hace 15 años en el tema de instalar estos temas. ¿Hacia dónde va la justicia en el Paraguay? Y hoy en día la justicia o el sistema judicial tiene un concepto feudal de lo que tiene que ser la justicia y es un sistema recaudatorio, salvo muy pocas excepciones que lastimosamente no sirven para modificar la regla. Y a medida que uno recorre el país se da cuenta que eso es así. Es decir, hay grupos de poder que entienden que la justicia o el sistema de justicia es un buen recurso para realizar actividades políticas, etcétera, etcétera, lo cual deriva obviamente en actos de corrupción. Por eso insistía con el tema de cambiar la visión ética de los que ingresan ahí. Nosotros podemos cambiar 1000 leyes, podemos cambiar 1000 normas y le van a buscar la vuelta. Y van a encontrarle la vuelta para seguir haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Ahora el fiscal general hizo unos cambios, movió a los agentes fiscales que estuvieron por años en determinadas zonas. Es algo importante. Veremos cómo le reacciona el sistema interno. El sistema interno del Ministerio Público debe ser uno de los más complicados, ¿verdad? Y yo espero realmente que le vaya bien al fiscal general. Doctor José Casañas Levy, gracias por su tiempo con nosotros. Un placer, cuando quieran. Abogado y docente, justamente una referencia del foro compartiendo con nosotros también aquí en este espacio. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más. Hace 15 años, desde el Centro de Estudios Judiciales, en nuestro rol está el compromiso de seguir generando lazos. Creemos que el trabajo intersectorial fue y sigue siendo clave para el fortalecimiento de la democracia, la promoción del acceso a la justicia, de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de una cultura de paz. Los avances y logros generados a lo largo de estos 15 años nos impulsa a seguir trabajando colaborativamente con más fuerza.
Y hemos llegado al final de otro programa más, compartiendo con ustedes este interesante desarrollo de análisis y de debate sobre la reforma de la justicia, la corrupción, la impunidad y otros tópicos que estaremos compartiendo en el ciclo de estos 4 programas de Una Justicia para la Democracia, conmemorando los 15 años del Centro de Estudios Judiciales. Por supuesto, les invitamos al próximo miércoles a acompañarnos de vuelta aquí a través de las pantallas de 5 Días Televisión. Que tengan una excelente jornada.